Hola chicos, empezamos con un nuevo tema que va a ser ergonomía. Seguimos dentro de la unidad de biomecánica, pero empezamos a ver lo que es ergonomía, lo que es el diseño que involucra los principios ergonómicos. Y bien, sin más preámbulos, vamos a ver, antes de entrar a lo que es la ergonomía, qué es la biomecánica ocupacional. La biomecánica ocupacional, chicos, es una rama de la biomecánica que se va a ocupar específicamente de lo que es la interacción que existe entre lo que es el cuerpo humano y distintos elementos que tienen que ver con las actividades que realiza, el lugar donde las desempeña, en qué condiciones las va a desempeñar. Por ejemplo, puede ser la relación del cuerpo humano respecto a su trabajo, respecto a su casa, cuando conduce un automóvil, cuando maneja una herramienta, ¿sí? Distintas cosas se pueden ir analizando en base a esto. Por ejemplo, en el trabajo, si es un obrero, por ejemplo, podremos analizar cómo es el entorno en el cual realiza todas las actividades, en qué condiciones, si esto le genera cansancio, si este es un cansancio, podríamos decir normal, pero que no involucra ningún riesgo con sus músculos o articulaciones, o si es un cansancio peligroso. En su casa, ¿no? Ya podemos hablar de lo que es incluso introducirnos a lo que es la domótica, ¿no? Facilidades que se le puede dar a una persona, pero sin irnos tan lejos, en casa, cuál es la ubicación de los muebles que tiene, por ejemplo, una persona no vidente, cuál será la ubicación de esos muebles, cómo están dispuestos, de qué material son, a qué distancia, en qué ángulo se encuentran, cuál es su ángulo de giro, por ejemplo, en una esquina, etcétera. En la conducción de automóviles hay accidentes o una cantidad considerable de accidentes que se llevan a cabo por el cansancio y la fatiga de los conductores. Imagínense aquellos conductores, por ejemplo, de trailers, que por cansancio se duermen porque quizás el asiento no es el adecuado o no estimula bien quizás la posición y se duerme o se incomoda y esto puede generar un accidente automovilístico. Entonces, realmente si se dan cuenta, todo lo que estamos viendo acarrea riesgos que hay que ir tratando de eliminar o por lo menos disipar o volverlos lo más pequeños o lo menos probables. También el manejo de herramientas que a la larga podrían generar quizás alguna enfermedad, algún desgaste en alguna articulación, etcétera. Y en base a este análisis que se realice, en base a este estudio que se realice de acuerdo a las condiciones en las que realizan las actividades, pues lo que se trata perdón por ser redundante, de lo que se trata es reacomodar todos los ámbitos con los que se relaciona el cuerpo humano en base a las necesidades, a las características, a las capacidades que tenga el ser humano. Entonces, si vamos a hablar de hacer adaptaciones a estos factores, pues estamos entrando en otra rama que es la ergonomía. La ergonomía viene de dos voces, ergo y nomos. Ergo, que significa trabajo o actividad, y nomos, que significa normas, leyes. Entonces, si le damos un sentido así tal cual, sería leyes o normas para el trabajo. Sin embargo, va un poco más allá. Lo que trata de hacer es propiciar las condiciones adecuadas para el ser humano en la actividad o trabajo que realice, ajustando estas condiciones a lo que sería sus capacidades, sus limitaciones,
sus necesidades de cada una de las personas. Entonces, es un punto, se podría decir, donde la ergonomía y la biomecánica van a trabajar juntas para tratar de propiciar las mejores condiciones para el ser humano en las actividades que realice. La biomecánica ocupacional nos dice proporciona bases y herramientas para evaluar los procesos biomecánicos en las actividades que realiza el ser humano en las industrias, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante hacer estos análisis? Porque muchas personas, muchos trabajadores desertan en sus trabajos por enfermedades o por problemas que desarrollan en el trabajo. Entonces es muy importante esto más que todo en el área industrial porque, por ejemplo, si una persona, si un trabajador está trabajando en las condiciones adecuadas, en las condiciones que requiere y que van de acuerdo a sus capacidades, pues va a producir mucho más o sus productos van a ser más eficientes. La empresa se va a ver contenta porque eso también se va a reflejar en la eficiencia en la producción, en una mayor producción o una producción de calidad, y el usuario también va a estar contento porque tiene un producto de calidad o en un producto en menor tiempo. Entonces es muy importante para todas las partes que veamos en el área industrial. La ergonomía se va a basar básicamente en lo que es el estudio del cuerpo. En una actividad hemos visto, pero ¿cuál es el propósito? Trata de estudiar al cuerpo para encontrar un rendimiento máximo, ¿sí? Un rendimiento máximo. Entonces, si por ejemplo una persona, si no solamente hablamos de rendimientos máximos, ¿no? Si por ejemplo una persona tiene una discapacidad, entonces se puede tratar de resolver de alguna manera los conflictos que esto genere, las limitaciones que esto genere. O, por ejemplo, nos dice acá diseñar tareas y actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo a sufrir daños o lesiones. En el trabajo, por ejemplo, diseñar quizás productos o herramientas, ambientes, actividades o tareas que hagan que los operarios pues puedan realizar estas actividades sin tener miedo o sin correr el riesgo de quedar lesionados. Uno de los principales puntos de la ergonomía que la biomecánica va a estudiar y hace investigaciones al respecto son los microtraumatismos repetitivos, ¿sí? O, por ejemplo, también el movimiento manual de cargas, ¿sí? Una persona no puede transportar o llevar cargas continuamente en tiempos que no están definidos, etcétera. Y otro de los puntos importantes son los microtraumatismos repetitivos o trastornos por traumas acumulados. Estamos viendo en la imagen, por ejemplo, una persona que está trabajando con cuero, ¿sí? Que trabajar con tanta fuerza, trabajar con movimientos repetitivos, que involucran también movimientos con músculos que están ligados a tendones, a ligamentos, etcétera, pues puede provocar microtraumatismos repetitivos por tener que realizar estas tareas una y otra vez. Entonces, hablaremos un poco más de lo que son los microtraumatismos repetitivos, pues se definen como un grupo de patologías que afectan fundamentalmente, nos dice, al aparato locomotor. Entonces, más que todo van a estar afectando a lo que es el aparato locomotor superior, ¿sí? A lo que es el aparato locomotor superior para ser más precisos, y que están relacionados con actividades laborales que se realizan de una manera repetitiva, ¿sí? Actividades que se tienen que realizar una y otra vez en el proceso de producción o en algún proceso de una empresa o de un trabajo. Nos dice, aún puede ser que se realice esto de una manera repetitiva y de paso a un ritmo elevado,
manteniendo posturas incorrectas y que puede provocar muchas veces o esto conlleva a esfuerzos musculares que pueden ser importantes. Entonces, este tipo de factores pues pueden provocar lo que son los microtraumatismos repetitivos. Sin ir muy lejos, podemos hablar también de lo que es el caso no solamente de las industrias, sino también de las empresas. Las empresas en las cuales las personas trabajan con teclados, que trabajan con mouse, que trabajan con elementos de oficina, ¿sí? Quizás no herramientas de trabajo, se podría decir artesanal, etcétera, pero sí de una manera que igual les involucra repetitivos movimientos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que provoca o que va a verse afectado uno de los nervios de la muñeca. Esto provoca un entumecimiento o un acortamiento, quizás una imposibilidad de mover esto. Y esto se debe muchas veces a estar colados a lo que es el teclado, a usar repetitivamente el mouse. O a veces se da también esto en deportistas o en músicos, en distintas áreas, ¿sí? Donde tenemos movimientos repetitivos que involucren mover demasiado a la muñeca y entonces se puede ver en distintas actividades, ¿no? Este tipo de microtraumatismos repetitivos. En el cuello, si nos ponemos a pensar en lo que hoy en día la mayor parte de la población usa todo el tiempo, que es el celular, ¿no? Y los problemas que podría provocar en el cuello. Quizás algún movimiento que tenga que ver mucho con lo que es el cuello, con las 7 vértebras que forman el cuello o los músculos que forman el cuello, quizás alguna actividad que tenga que ver con elevar mucho los hombros y que eso conlleve también a contraer los músculos del cuello, podría provocar los microtraumatismos repetitivos en el cuello. En los hombros, teniendo nuestra articulación glenohumeral, que es la más móvil, le podemos llamar así entre paréntesis o entre comillas, y que pues involucra mover todo el brazo, ¿no? Entonces un mal movimiento repetitivo puede provocar esto. El codo también, vemos que el codo es bien importante para realizar trabajo con los antebrazos, ¿no? Que muchas veces se necesitan para levantar cosas, para realizar alguna operación, etcétera. La muñeca, que está bien vinculada a lo que son las falanges a través de ligamentos y tendones que se van a intercalar a través de estos tendones y músculos y los huesos, ¿no? Entonces, pues, y les daba ya el ejemplo de lo del síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, los microtraumatismos repetitivos de manos y dedos, que sabemos que las manos y los dedos son súper importantes para trabajar, sea la actividad que sea, sea para escribir, sea para realizar alguna manualidad, algún trabajo manual, para teclear, para utilizar el mouse, es súper necesario para todo. Entonces, realizar movimientos repetitivos pues también podría generar estos microtraumatismos, que a la larga, chicos, pues una persona se puede recuperar, pero si vuelve a recaer en el mismo movimiento de antes, lo que va a hacer es volver a dañar ese lugar o ese área en el que se ha lastimado. Entonces, una vez que esto ya se ha identificado, pues se tiene que tomar cartas en el asunto para que no se vuelva a recaer en lo mismo y el usuario, el trabajador, no se vuelva a lastimar. Tenemos acá algunas causas principales de algunos de los síndromes que se ven en los respecto a los microtraumatismos repetitivos. Estábamos hablando de lo que era el síndrome del túnel carpiano. Algunos factores de riesgo que serían la flexión y extensión de la muñeca, que ya nosotros sabemos caracterizar ese movimiento, la desviación radial y cubital, que por ejemplo, si nuestra mano debería estar de esta manera,
pues se va a desviar un poco, ¿sí? A cualquier costado. Entonces vamos a tener una muñeca más o menos así. ¿Sí? Puede ser por algo así. Se pueden dar cuenta que cuando usamos el mouse hacemos ese tipo de movimientos, ¿no? De desviación. Y eso puede provocar ya una desviación en la que se quede ya las articulaciones debido a un movimiento repetitivo o alguna patología que tenga que ver también con artrosis, artritis. Esfuerzos repetitivos de la muñeca en posturas forzadas, ¿sí? Alguna postura que no es natural para el cuerpo y en la cual recaemos repetitivas veces. Maniobras de presión con la palma o con los dedos, ¿no? Que lo que hacemos, apretamos el mouse, damos clic, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Puede haber algunas otras cosas como un violinista que quizás tenga que tener todo el tiempo. No sé de instrumentos, pero esa varita con la que van a tocar, etcétera. Algunas tareas que pueden involucrar o pueden provocar este microtraumatismo es pulir, afilar, abrillantar, lijar. Y bueno, ¿para qué les leo todas las actividades si ustedes pues lo pueden estudiar más adelante con más calma? Tendinitis, igual, movimientos de flexión, extensión o otra vez desviación cubital. Esto se va a dar más que todo en personas que trabajen con prensas, en montaje, utilizando alicates. La tenosinovitis, que se va a dar con trabajos manuales, torsión rápida de se va a dar por trabajos manuales, ¿sí? En las cuales se realiza unas maniobras de presión, maniobras de extensión, de supinación, que es un movimiento, por ejemplo, bien característico que se va a dar en el antebrazo, ¿no? Lo que es la supinación, la pronación. Entonces, ¿qué tareas? Son bien parecidas a las que provocan también el síndrome del túnel carpiano. La tenosinovitis, chicos, pues afecta más que todo lo que son, como les decía, todos los microtraumatismos casi nos hablan más que todo o nos interesan más que todo del aparato locomotor superior, que vendría a ser las muñecas, nuestras manos, ¿sí? Que pueden hacer, en este caso, en el tercer caso, o provocar una imposibilidad de movimiento. Entonces es bastante, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Acá tenemos algunas actividades que nos hacen pulir, afilar, abrillantar, trabajo en prensas, coser, cortar, alicates, atornillar. Podemos ver muchas de esas actividades, ¿no? Más que todo en la parte de un servicio técnico, etcétera. Nosotros mismos deberíamos cuidarnos si estamos pensando dedicarnos al servicio técnico, ¿no? Escurrir, ahí se ve, por ejemplo, los cocineros, retorcer, quizás en alguna actividad de alambres, metales. Matarifes, que son los carniceros que realizan distintos cortes o deshuesan el pollo, etcétera. Entonces, imagínense, si una persona tiene alguna de estas patologías y se está recuperando y vuelve a recaer en lo mismo, sin condiciones cambiadas, pues va a volver a tener la misma alteración también. El protocolo recomendado no es el único, pero es uno de los protocolos recomendados cuando se va a realizar una intervención o con una observación previa a lo que es la observación de los riesgos o las causas de una patología provocada en un puesto de trabajo. Primero se tiene una sospecha, ¿sí? Se tiene una sospecha de lesiones osteomusculares en un puesto de trabajo. Quizás más de 2 obreros se han presentado con la misma patología. Entonces, es bien importante tener un análisis ya médico, ¿sí? Ver si estas personas, por ejemplo, no tenían patologías previas a haber entrado a trabajar o patologías que no tenían nada que ver con el trabajo y que se hayan podido agravar y terminar en ese dolor, en esa lesión que han tenido. O ver, ¿no? Cómo ha ido su cuadro de quizás de una lesión que no le han dado importancia a tiempo y se ha agravado, etcétera. Entonces, hay que ver esa sospecha y hay que empezar a ver si realmente será por el puesto de trabajo o no tiene nada que ver. Una vez que ya
tenemos más clara esta sospecha, pasamos a dos partes, ¿sí? Lo que es la identificación de los factores de riesgo, ya tenemos que ver qué tipo de actividades, qué tipo de herramientas, qué tipo de tarea es la que ha provocado o puede haber puesto en riesgo a una persona y haberle provocado la lesión. Y por otro lado hay que ver lo que es la cuantificación del efecto, hay que ver la salud de los trabajadores. Habrá que hablar con todos los trabajadores que realizan la misma tarea que el lesionado o que los lesionados y ver, ¿no?, cuántos de ellos están lesionados, cuántos de ellos no, cuántos de ellos han padecido una lesión similar, etc. Luego pasamos a ver lo que es la descripción del problema. Entonces tenemos que identificar, como hemos visto, las tareas con riesgo y las lesiones, ¿sí? Decir, a esta tarea le corresponde esta determinada lesión, a esta otra tarea le corresponde esta otra determinada lesión, o todas estas tareas influyen en esta lesión. Ojo, chicos, que no es que una tarea en específico solo va a provocar una lesión, puede provocar varias, entonces hay que ser bastante críticos en esto. Luego se tiene que pensar en un diseño de la estrategia de intervención. Entonces, habrá que analizar la participación de los trabajadores y las necesidades de adiestramiento. Pues hay que ver cómo realizan su trabajo los obreros, hay que ver en qué condiciones lo realizan. La ergonomía a veces llega a ser tan vasta que no solamente tiene que ver con los movimientos, las tareas, las herramientas, el ambiente, sino llega a ver con la temperatura, la luz, la humedad, el ruido que se provoque en ese lugar, muchas cosas. Y algunos hasta consideran factores psicológicos que nosotros no vamos a entrar en eso, pero les comento, ¿no? Entonces, ver cómo realizan la actividad y en qué punto o en qué parte podría estar ese factor de riesgo. Las necesidades de adiestramiento, que son súper importantes para que las cosas funcionen en el trabajo, chicos, es bien importante el adiestramiento. Entonces, una empresa se puede dividir, o respecto a la parte operativa, se puede dividir en dos, ¿sí? Los empleados antiguos y los empleados nuevos. A los empleados antiguos se va a realizar, ¿no?, todo esto de ver la observación de cómo realizan sus tareas, se va a tratar de corregir aquellas cosas que están haciendo mal o que les pueden estar perjudicando y provocándoles lesiones, se va a tratar de destacar lo que es más importante, ¿no?, la técnica que tengan, que les lleva a hacer un buen trabajo, un trabajo cómodo, un trabajo estable. Mientras que a los nuevos se los tiene que directamente adiestrar. Que habíamos hablado también con algunos de ustedes en la materia de ingeniería clínica, que es bien importante, ¿no?, capacitar. En vez de adiestrar, que parece una palabra quizás para animales, utilizaremos mejor capacitar, que viene a encajar mejor en nuestro vocablo, ¿sí? La capacitación. La capacitación del personal, en la manipulación de un equipo, en la manipulación de una herramienta. Entonces es bien importante esto, la capacitación. En el grupo N, o en el grupo que representa a los obreros nuevos, pues entran también aquellas personas que se han ido de vacaciones y que nuevamente tienen que ser adiestrados o capacitados, y les tienen que ir dando una carga, sea de tiempo y sea de material o sea de tareas, paulatina, ¿sí? No puede ser que a un antiguo que, por ejemplo, produce 5 chaquetas al día, ¿sí?, una persona que te produce 5 chaquetas al día, sea la carga, digamos, ideal, y a un nuevo le demos el primer día de trabajo que haga 5 chaquetas. No, eso tiene que ser paulatino, porque si no, de entrada podrían lesionarse los obreros, ¿sí? Entonces, una persona que llega de vacaciones o que se está reincorporando tiene que empezar otra vez de una manera paulatina. Bien, entonces continuaremos con lo que hemos estado viendo. Nos hemos quedado en el diseño de la estrategia de intervención. Luego tenemos la realización de los cambios. Se tiene que hacer pruebas pilotos, ¿sí? Se puede hacer pruebas con los antiguos, decirles, a ver, intenten hacer esta tarea, pero de este otro modo.
intenten hacer esta tarea pero con un poco más de tiempo, o con esta otra herramienta, o con este ambiente, y pues luego ver, ¿no? Qué tipo de efectos esto va a tener, si sigue habiendo lesionados, etcétera, y ya luego se hace una evaluación. Y como estos procesos, como cualquier ciclo, no tiene fin, pues se tiene que volver otra vez, una y otra vez las veces que sea necesario, a realizar la intervención en los ambientes de trabajo. Bien, luego tenemos, ya pasando toda esta parte de lo que es la ergonomía, vamos a hablar de lo que es el diseño y más adelante vamos a hablar de lo que es el diseño ergonómico. Pero esto ya nos da el tinte de lo que es la ergonomía, ¿sí? Pensar en la población, pensar en la comodidad, ya nos habla de hacer un diseño ergonómico. No es hacer un diseño solo porque sí o porque se ve bonito, no, hay que pensar en la comodidad de una persona, en las características que tiene que mantener, las capacidades que tiene, las limitaciones. Algo que ya habíamos mencionado antes son los percentiles. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que son los percentiles y lo habíamos visto de acuerdo a distintos casos. Entonces entraremos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros ya hemos estudiado, pero que en este tema es bien importante. Si nosotros queremos realizar un diseño que le pueda servir a la población, tenemos que tomar en cuenta lo que son los percentiles. Los percentiles de distintas medidas o dimensiones antropométricas, ¿sí? Que nos permitan determinar el tamaño de un determinado dispositivo. Usualmente para el diseño, chicos, se utiliza, incluso sin decirles esto, yo sé que ustedes ya lo saben, el percentil 5 y el 95, ¿sí? Pero acá ya hay una característica bien importante. Se debe utilizar el percentil 5 femenino, que tomando en cuenta el percentil 5 femenino y el percentil 5 masculino, pues el femenino es menor, ¿no? Tiene un tamaño menor, porque obviamente se pueden dar cuenta que hay una diferencia, ¿no? En dimensiones respecto a los hombres y las mujeres. Entonces, considerando el de las mujeres más pequeño que el de los varones, se toma el percentil 5 femenino. Y cuando queremos hablar de las dimensiones más grandes que se tiene que tomar, más anchas, más altas, pues se debería considerar el percentil 95 masculino, porque el percentil 95 masculino va a ser mayor al percentil 95 femenino, ¿sí? Entonces esto se debe considerar también. El percentil 5 femenino se puede considerar, por ejemplo, para lo que es una persona que está sentada y esa altura que hay. La altura que hay, por ejemplo, del piso hasta el hueco popliteo o el hueco que está por detrás de las rodillas, por ejemplo, para ver una medida pequeña. Entonces, el percentil 5 se utiliza para las medidas pequeñas y el percentil 95 para las medidas grandes. Eso tiene que quedar bien claro. Lo que les explicaba, ¿no? El 95 se utiliza para las medidas de mayor dimensión. Del 5 al 95%, del 5 femenino al 95% masculino, se acomoda el 90% de la población. Entonces, nuestros diseños, si bien no pueden abarcar un 100% porque quizás involucra más costos, más materiales, pues por lo menos llegamos a un 90%, que ya entraría dentro de lo que vienen a ser los distintos diseños que se realizan. Acá estamos viendo, ¿no? Lo que les explicaba, se toma el percentil 5 femenino. Fíjense que el femenino al masculino respecto a alturas es menor, ¿no? Entonces por eso consideramos el 5. Y en masculino tomamos el 95 porque fíjense que es el mayor. El 95 masculino es mayor que el 95 femenino. Entonces esos son los que se toman. Si se tiene una cuestión para garantizar seguridad, pues se deberá tomar el 1% femenino hasta el 99% masculino. Se deben generar bases de datos antropométricas para realizar diseños, por ejemplo, de muebles, de puertas, de distintos
accesorios o dispositivos o objetos que se utilizan por la población en general y se generan distintas bases de datos. En la última diapositiva de este set les he puesto una serie de herramientas que les pueden servir para el diseño antropométrico y ahí van a encontrar también distintas bases de datos. Acá tenemos cómo levantar una base de datos, por ejemplo. Si se fijan bien, en cada figura tenemos distintas medidas, ¿sí? Algunas medidas comparten dos figuras, por ejemplo, acá tenemos B, ¿no? Entonces, para realizar el diseño de muebles o de sillas, etcétera, tenemos algunos ejemplos. Si ustedes van a realizar un dispositivo, también deberían realizar una base de datos o valerse de una base de datos. Vamos a ver esta medida A, por ejemplo. Esa medida A nos habla del alcance que tiene una persona por encima de su cabeza cuando está parada. Tenemos acá en mujeres en qué rango va y en hombres en qué rango va. Entonces podríamos valernos de estos, tomar medias o tomar valores mínimos, etcétera, de acuerdo a lo que ustedes necesiten para su diseño. B nos dará la estatura de la persona cuando está parada. Fíjense que aquí considera, por ejemplo, de una empleada que puede tener un uniforme en específico, por ejemplo, que involucra tacones. Luego tenemos la altura de la vista de una persona que está de pie también. Luego tenemos el alcance horizontal que tiene, por ejemplo, el brazo de una persona cuando está parada. Luego tenemos lo que es la estatura de una persona sentada, que hemos aprendido eso en antropometría. Luego tenemos la altura de visión que tiene una persona cuando está sentada. Luego tenemos a la altura a la que se posiciona la rodilla de una persona sentada. Y luego tenemos esta profundidad de una persona que está sentada, ¿sí? Y algunos datos que quizás llegan a ser de una base de datos un poco antigua, las cosas van cambiando y tienen que buscar bases de datos nuevas, pero al final son datos que también los podríamos utilizar, ¿no? Para alguna operación. No es que los cambios hayan sido terribles, pero tienen que analizar bien de dónde es esa base de datos, de qué población es, de qué características antropométricas, voy a ser redundante, o vamos a buscar otra palabra, que puedan tipificar a una población, por ejemplo, que le puedan dar distintas características, en fin. Tenemos que analizar esto de las posturas comunes en el espacio de trabajo. Hay distintas posturas que hay que analizar. Estas se pueden clasificar en 4, que son de pie, sentado, alcanzar algún objeto, algún punto que se quiera, y desplazarse o moverse. Acá tenemos de pie. Imagínense, por ejemplo, un escritorio para una recepcionista y que este escritorio le quede unos 15 o 20 centímetros por debajo de su cintura. Quizás no sería lo más adecuado si esta persona está de pie. Tendría que inclinarse y eso involucraría también forzar su cuello para alcanzar al monitor, etc. Acá tenemos, en este caso se clasificaría en un trabajo muy pesado, ¿no? Para esa persona, un trabajo que no es adecuado. Un escritorio que está a la altura de sus antebrazos, que le permite ver bastante bien la pantalla de la computadora, se va a convertir en un trabajo liviano, ¿sí? Pero fíjense que todavía tiene que inclinarse un poco para ver la computadora. Y en el último ya tenemos un trabajo eficiente, con precisión, en el cual la altura es la adecuada para que esta persona pueda acceder al teclado y también pueda ver directamente a la pantalla sin tener que inclinarse como los otros casos. Acá tenemos otra postura, que es la postura sentada. Aquí estamos viendo la misma tabla que hemos visto hace rato, pero con las mediciones precisas, ¿no? Cuando una persona está sentada. Y acá tenemos también, acá tenemos el percentil 5, el 95,
y los rangos también que ya nos da juntando el 5 femenino y el 95 masculino en cada caso. Bien, otro tipo de postura que habíamos visto o que hay que analizar es el hecho de alcanzar algo o de moverse, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo cuál es el rango de movimiento que tiene una persona en silla de ruedas. ¿Cuál es el ancho que debería tener un espacio para una silla de ruedas, por ejemplo, o para dos sillas de ruedas? ¿Alcanzarán estas a entrar, etcétera? Entonces, para los diseños hay que ser muy inclusivos. Si ustedes van a diseñar algún ambiente hospitalario, etcétera, tienen que considerar a las personas con discapacidad. Eso está ya normado y se tiene que tomar en cuenta para que su trabajo tenga peso o sea válido, pues no se pueden olvidar de esto, y las herramientas antropométricas, ergonómicas y de lo que es específicamente la biomecánica ocupacional les pueden dar mucha pauta de esto o les pueden servir mucho. En lo que son los movimientos comunes existen zonas buenas y malas, y estas se categorizan en 4. La zona 0 y la zona 1 respectivamente nos indican lo mismo, pero vamos a ver, la zona 0 se conoce como zona verde y la zona 1 se conoce como una zona amarilla. Estas son zonas de preferencia, ¿sí? Zonas que son armónicas para el cuerpo, para las posiciones, para la mayor parte de los movimientos, generan un estrés mínimo en los músculos y en las articulaciones. Luego tenemos la zona 2, que es la zona roja, que nos dice que es la posición más extrema de las extremidades, que pone mayor tensión en músculos y en articulaciones, que es como, por ejemplo, veíamos al principio a esta recepcionista que tenía el escritorio muy abajo, y imagínense cuánto tiene que agacharse para ver la computadora o para alcanzar el teclado. Entonces son posiciones muy extremas que van a necesitar de mayor tensión en los músculos de las articulaciones, un mayor trabajo. Y luego tenemos la zona 3, que va más allá de la zona roja, y estas ya son posiciones que deben evitarse sí o sí, especialmente si hablamos de levantar cosas o de realizar movimientos repetitivos, porque pueden conllevar directamente a una lesión. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos cuando una persona se va a doblar de una manera lateral, ¿sí? En este caso tenemos una flexión, ¿sí? Una flexión lateral. En rojo estaría lo que se debe evitar, y más allá del rojo, peor aún, se debería totalmente evitar. La zona verde y la amarilla son las zonas que pues están tranquilas, ¿no? Se debería tratar de estar en la zona 0, siempre en la zona 0, pero bueno, por lo menos en la amarilla estamos bien, mientras que la roja ya es terrible, y si vamos allá de la roja ya hablamos de casos que aquí estamos viendo una abducción, aducción, ¿no? Y cómo deberían ser esos movimientos. Acá tenemos varios ejemplos de algunos movimientos y cómo se deberían realizar o hasta qué punto, ¿no? Hemos visto que el verde es la zona 0, la amarilla es la zona 1, que son zonas normales, le diremos. La roja ya es una zona de riesgo, y más allá de la roja ya hablamos de peligro. Entonces tenemos que cuidar todas esas cosas cuando queremos hacer un análisis del trabajo o la actividad que realiza una persona y los movimientos que conllevan o que requieren realizarse en esa actividad. Cuando hablamos del diseño de muebles ergonómicos tenemos que hacernos algunas preguntas. Alcanzar, por ejemplo, nos dice, ¿hasta dónde se supone que debería llegar al usuario? No forcemos a que se tenga que estirar o que se tenga que encoger para alcanzar algo. La visión, ¿cuánto puede ver el usuario? ¿A qué ángulo de visión está, por ejemplo, el monitor de su computador? ¿A qué ángulo de visión está su mesa de trabajo? ¿A qué ángulo de visión está, no sé, su instrumental o las cajas de instrumental que tiene que alcanzar o el estante, etcétera? Colocación del producto. ¿Está ubicado en un lugar conveniente? ¿Es accesible? Es lo que ya les decía, me estaba adelantando, ¿no? Estarán colocadas bien sus herramientas. ¿Está muy lejos? ¿Está muy cerca? ¿Está muy abajo? ¿Muy arriba?
Posición del cuerpo. Está el usuario en una posición incómoda que quizás le va a provocar dolor a la larga. Entonces, en las primeras etapas del diseño se piensa ya en un prototipo, se podría decir que se va a probar en distintos sujetos y en base a esto se puede seguir haciendo, rediseñar, ajustar las medidas antropométricas que tenga hasta lograr un producto diseñado con características de calidad, con características ergonómicas. Entonces ahora vamos a entrar a ver específicamente lo que es el diseño de sillas ergonómicas y algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta. Por ejemplo, hablamos de lo que es la profundidad del asiento. Nos dice que debe ser lo suficientemente debe ser adecuada, ¿sí? Debe ser lo suficientemente profunda para que no choque con el área poplitea o con los huecos popliteos, que son los huecos que están por detrás de las rodillas, ¿sí? Entonces, esta silla no debería chocar, no debería llegar a chocar con las rodillas porque eso podría incomodar o podría cortar la circulación. Debe haber un cierto espacio para que no se choquen. Unos centímetros para que no se choque el área poplitea con el límite de nuestro asiento. Algunas maneras de prevenir tenemos dos. Una que sería fijar la profundidad total de la silla, ¿sí? Que podría ser en base a medidas antropométricas para que cubra a la mayor parte de la población. Y la otra es crear un ajuste de profundidad, ¿sí? Hay algunas sillas autoajustables que permiten realizar estos ajustes. Otras medidas que se pueden realizar o consideraciones es separar los reposabrazos del asiento móvil y esto puede permitir, ¿no?, que la persona se pueda posicionar. Si es que el asiento es fijo, entonces la persona se puede mover un poco más adelante de manera que ya no choquen sus rodillas. Entonces, con la ayuda de los reposabrazos esto se puede lograr. Si, por ejemplo, una silla tiene controles, tienen que ser los controles, chicos, ya les voy adelantando que tienen que ser lo más intuitivos posibles, los más fáciles de usar, de manipular, ¿sí? Eso es lo que se quiere si una silla tiene controles. Por ejemplo, cuando ustedes viajan en un bus o si han viajado en un bus o en un avión, han visto que tiene distintos controles para ir ajustando la silla, ¿no? A esos controles nos estamos refiriendo. El ancho del asiento tiene que ser lo suficientemente ancho como para que una persona que se encuentre en uno de los percentiles más altos pues se pueda sentar, incluyendo su ropa, considerar el ancho de las caderas del usuario. Hay que considerar que el usuario no tiene que sacarse la ropa, la chamarra, etcétera, para poder entrar en el asiento, sino que tiene que poder ingresar tranquilamente. También hablamos del respaldo, que debería ajustarse al contorno que dibuja la columna vertebral. Tiene que dar soporte a la espalda para que no se estresen los músculos de la espalda y más bien pueda aliviar el estrés, ¿no? ¿Alguna vez se han debido sentar en esas sillas ejecutivas o en esas sillas que son ergonómicas, que están diseñadas para trabajadores de escritorio, que van a dar confort, ¿no?, a la espalda? Debe ser no debe ser súper alto, pero debe ser lo suficientemente alto como para alcanzar a sostener la cintura y el soporte lumbar, ¿sí? Mantener la curvatura natural de la columna vertebral o de la columna lumbar o también llamada curvatura lordótica. Entonces, chicos, un taburete puede que no sea el asiento más adecuado, ¿no?, para un trabajador. Estamos viendo que no llegaría a cubrir la cintura ni nada. Luego tenemos rango de movimiento de la silla. Deben permitir distintas posiciones, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, que tienen rueditas, etcétera. Si hablamos de lo que es el respaldo, debería poder inclinarse más o menos unos 10 grados, preferiblemente. Entonces, si un asiento está a 90 grados, podrá ir de 90 hasta 115 grados. Algunas sillas nos permiten que el asiento se incline al mismo tiempo. Entonces, que no solamente se incline, sino también que el asiento se regule para que no choque con los huecos popliteos.
Las únicas pautas para medir la inclinación son asegurar que el ángulo del torso al muslo, imagínense, del ángulo del torso al muslo, no es inferior a 90 grados, que el ángulo del asiento esté entre 0 y 4 grados de inclinación. Imagínense un asiento que tiene un respaldo así y así es la silla. Entonces una persona se sienta y va a estar terrible, ¿no? Su ángulo va a ser menor a 90 grados. Apoyabrazos. Los apoyabrazos tienen que, si se van a poner, pues tienen el propósito o la finalidad de aliviar el estrés en el cuello. Nos dice los hombros y la espalda. Entonces van a aliviar el estrés en esas tres regiones. Pues deben proporcionar, nos dice, una buena superficie para que el brazo entre en contacto con estos apoyabrazos, ¿no? Y puedan ejercer un buen contacto de manera que no tenga que haber una demasiada presión. Imagínense si los apoyabrazos fueran solamente unos fierritos o unos fierros cilíndricos que no ocupan mucha área, y pues una persona para sentarse bien tendría que hacer mucha presión, ¿no? Con los antebrazos y estos apoyabrazos. Deberían ser ajustables hacia arriba o hacia abajo porque no todas las personas tienen las mismas dimensiones. Sí, obviamente sus controles deberían ser lo más accesibles o intuitivos posibles. Y hablamos ya de los controles en general de las sillas, que vuelvo a mencionar, mientras más intuitivos sean, más sencillos sean, pues es mejor. Acá ya vemos uno de los diseños de una silla ergonómica en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En el siguiente video vamos a hacer una pequeña práctica respecto a esto. Pero acá ya vemos cómo vamos a ir poniendo nuestras dimensiones, etcétera, de acuerdo a la base de datos que vayan a tomar, etcétera. Lo que ustedes podrían hacer es tener una tabla de datos. Si quieren diseñar una silla para su casa, por ejemplo, toman una serie de datos de las personas que viven en su casa y en base a esos percentiles que hallen, ya pueden tener estos datos, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de ancho vamos a tratar de considerarlo más ancho porque es una medida externa. Es una medida externa. Mientras hablamos de alto, aquí estamos viendo que es un alto interno, entonces tendremos que considerar los percentiles menores. Tienen que ser muy, muy detallistas en eso, ver cuáles serán las medidas internas, cuáles son las medidas externas. Luego tenemos acá los datos. Acá les da ya las especificaciones de qué significa cada letra o cada medición para que puedan estar más tranquilos o tomar más adecuadamente esto. Acá tenemos una de las guías que podemos tomar de las bases de datos. Acá tenemos, por ejemplo, para una silla que es metálica, ¿sí? Esta es para una guía de una silla, ¿sí? BIFMA. Acá tenemos otro caso, si nosotros queremos considerar un escritorio, si queremos considerar cómo tiene que estar posicionada una silla respecto a un escritorio, ¿no? Esta es más información adicional. Tiene acá su tablita con todas las mediciones y acá les doy la base de datos. Tenemos BIFMA, le llamaremos César, y tenemos Size USA, que son fuentes antropométricas de bases de datos que se han generado. Estas bases no son muy modernas, pero podrían ser de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, ya ha habido algunas bases que se ha generado, por ejemplo, una en el 70 y el 80 que se llamaba ANSUR, que era una base de datos de algunas medidas antropométricas, ¿no? Esta de BIFMA, chicos, es es una sigla que pertenece a Business and Institutional Furniture Manufacturers Association, que es una asociación, como lo dice, de negocios que se ocupan de realizar o de elaborar muebles que tienen una base de datos, ¿sí? Que presenta una cantidad considerable de medidas antropométricas que tienen que ver con diseño de muebles. Luego tenemos esta que le llamaríamos César, aunque
quizás sea, sí, yo creo que se debe pronunciar César, que es Civilian American and European Surface Anthropometry Research, que es una base de datos que ha sido creada ha sido creada en base a 4.000 sujetos americanos y europeos. Se tienen medidas antropométricas y hasta escáneres en 3D de estas personas. No es muy moderna tampoco, pero podría servir. Tenemos también lo que es Size USA. Acá tienen algunos libros también y algunos programas que pueden utilizar para el modelado biomecánico o algunos datos que necesiten de ergonomía. Bien, entonces con eso terminamos esta parte. Nos vemos en el siguiente video con el diseño.